Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar sobre los procesos destructivos de la salud. El primer punto es la exposición socioecológica, que se divide en procesos tangibles o materiales de exposición, tales como el ruido, el polvo, vibraciones por volquetas, contaminación del agua para el consumo humano, los cambios que ha sufrido las viviendas dentro de la comunidad y, por otro lado, los procesos intangibles o inmateriales que se relacionan con la ruptura de la relación familiar con la comunidad, los temas de alcoholismo que han surgido y los procesos de migración de las personas de los núcleos familiares. El segundo punto es la exposición laboral, en donde podemos observar los procesos destructivos físicos, la contaminación química, la contaminación biológica, los derivados de exigencia laboral física, los derivados de la organización de trabajo, las instalaciones y equipos peligrosos, los procesos que son inmateriales de exposición, la violencia laboral, la tercerización, la subcontratación, la ausencia de derechos laborales. La exposición doméstica, que tiene que ver mucho con la vulnerabilidad, se divide en dos campos: los componentes materiales o tangibles de exposición, en donde podemos observar el agua de consumo, el manejo de excretas o el uso de químicos tóxicos. Y por otro lado, los componentes inmateriales o intangibles, como puede ser la violencia intrafamiliar, la violencia hacia los niños, hacia las niñas. En las siguientes tablas podemos ver la relación entre la inserción laboral y las exposiciones materiales e inmateriales, en donde observamos que el 62.1% del total de familias puntúa en exposición tangible moderada, seguido por un 34.5% que se encuentran en una exposición tangible severa. Siendo así, el 100% de las familias cuyo jefe de hogar se dedica al trabajo en minería artesanal ilegal se encuentra en un nivel de exposición material severa. Y esto se repite en las familias cuyo jefe de hogar trabaja en la empresa mega minera. Por otro lado, el 100% de las personas que están dentro del trabajo tercerizado se encuentra en un nivel de exposición tangible moderado. En la relación con las exposiciones inmateriales, podemos observar que el 69% del total de familias tienen un nivel de exposición intangible leve y el 24.1% que puntúa en una exposición intangible moderada. Eso quiere decir que el 66.7% de las familias cuyo jefe de hogar se dedica al trabajo tercerizado tiene un nivel de exposición intangible severo, y el 77% de las familias cuyo jefe de hogar trabaja en una finca propia tiene un nivel de exposición intangible leve. La correlación que existe entre la ocupación del jefe de familia y la exposición total intangible es significativamente estadística. En la tabla E podemos revisar la relación entre ocupación del jefe de familia y exposición total, en donde observamos que el 51.7% del total de familias presentan un nivel de exposición total severo, mientras un 48.3% puntúa en una exposición moderada. El 100% de las familias cuyo jefe de hogar trabaja como obrero en una compañía mega minera, ¿sí?, tiene personas en trabajos tercerizados y personas que trabajan en minería artesanal, legal o ilegal, se encuentra en un nivel de exposición severo. Y la correlación que existe entre la ocupación del jefe de familia y la exposición intangible es significativa. En cambio, en la tabla F podemos revisar la relación que existe entre la fracción de clases sociales versus la exposición total. Y podemos observar que el 83.3% de las familias que se ubican en la tipología de la fracción de clase media tienen una exposición severa frente a un 43.5% de quienes se ubican en pobreza, es decir, que las familias de clase media tienen mayor exposición total que las que se encuentran en pobreza. Dentro de los procesos protectores de la salud,
vamos a obtener el análisis de estos y se consideró tres aspectos principales. La escala socioecológica, que tiene que ver con el análisis de la organización social, las relaciones con la organización comunitaria, el tipo de participación, la forma del monitoreo comunitario y de salud colectiva. El segundo punto es la escala laboral, en donde incluimos temas como la seguridad social, los contratos de trabajo, la legalidad de empleo, el uso de equipamiento de protección, entre otros. Y el tercer aspecto es la escala doméstica, en donde definimos el soporte familiar, la convivencia con familiares, estado nutricional, estado psicoemocional y neurotoxicidad. También tomamos en cuenta la relación entre inserción de clases sociales y procesos de la salud y la relación de la inserción y procesos protectores de la salud. Dentro de la encarnación o expresiones físicas y psicosociales, podemos mencionar las afecciones en la salud física, las afecciones en la salud psicosocial, y para eso hemos tomado en cuenta la tabla número 14, que nos habla directamente de la media y la moda, que quiere decir los valores mínimos y máximos de afecciones físicas, psicosociales por familia. ¿A qué nos referimos? Que dentro de las afecciones en la salud física podemos tomar en cuenta los aspectos respiratorios, digestivos, de la piel, neurológicos, cardiovasculares, osteoarticulares, de la audición o la visión. Y dentro de las afecciones de salud psicosocial podemos tomar en cuenta los cambios en la frecuencia y la intensidad de los sentimientos, las expresiones físicas de daño psicosocial, las expresiones cognitivas de daño psicosocial, los cambios en costumbres y cambios en la comunicación, cambios en la frecuencia, la intensidad de los miedos, la sensación de persecución, el control, la violencia política, la violencia laboral, la violencia escolar, el abuso, el acoso. La tabla número 14 recoge todos estos aspectos y realiza un análisis en la varianza que considera en los tipos de familia, que pueden ser familias nucleares, monoparentales o de persona sola, entre otros. Los mapas de monitoreo comunitario. Podemos presentar un resultado dentro del proceso de monitoreo en la salud familiar y psicosocial, expresados gráficamente a escala de territorio. Este trabajo fue posible gracias al proceso de cartografía social participativa, en donde podemos ver lo siguiente. Tenemos tres tipos de mapas, en donde el mapa 18 nos indica el estado de salud física y de inserción laboral en las familias del SARSA, ¿sí? ¿Cómo qué nos indica? Afecciones leves, moderadas y severas y su relación con la inserción laboral de la familia. En cambio, el mapa 19 nos detalla los casos de morbilidad reportados en la inserción laboral en las familias del SARSA. Representa el detalle de todas las patologías de salud física reportadas durante los 6 meses de monitoreo y su relación con la inserción laboral de la familia. Y el mapa número 20, que se encuentra ubicado en el ACAPTE, referente a daños psicosociales, representa el estado de salud psicosocial en escala de afecciones leves, moderadas y severas y su relación con la inserción laboral de la familia. Por otro lado, tenemos el daño psicosocial, en donde podemos observar que la subsunción de lo psicológico en lo social, de la misma forma en que Brain en 2004 planteaba que como base de su propuesta de determinación social de la salud, la subsunción de lo biológico en lo social, nosotros reconocemos la subsunción de lo psicológico en lo social y de esta perspectiva estudiamos el daño psicosocial. Para poder estudiar el daño psicosocial, hemos tomado en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo, las manifestaciones psicoemocionales, que son todos los cambios en los sentimientos, especialmente cobran importancia los medios irracionales, tristeza frecuente o intensa.
Las expresiones cognitivas de daño psicosocial, que quiere decir cuando las alteraciones emocionales se tornan extremas y es posible encontrar especialmente en adultos mayores, en niños y en niñas, temas en la orientación espaciotemporal, temas de percepción visoespacial, entre otros. También tenemos las expresiones físicas de daño psicosocial, en donde podemos revisar los procesos conocidos como marca en el cuerpo o expresiones psicosomáticas de daños que pueden manifestarse como dolores de cabeza frecuentes, intensos, tics nerviosos, parálisis de un miembro del cuerpo, entre otros. También podemos receptar mecanismos desadaptativos para el afrontamiento de la realidad, aislamiento, retraimiento, ideación suicida, autoagresión, entre otros. Podemos revisar también lo que son cambios en el ecosistema de creencias, siendo estas costumbres, tradiciones y otras expresiones de la cultura, como pérdidas de la organización social y comunitaria y cambio de las celebraciones o rituales. Podemos también observar los puntos finales como cambios en la comunicación, siendo estos alteraciones en la comunicación familiar y comunitaria, la comunicación que disminuye, se torna tensa, agresiva y las familias dejan de hablar, se dejan de confiar. El último aspecto que vamos a revisar en este tema del daño psicosocial son las afecciones diferenciales en las mujeres, en donde de este último aspecto se considera específicamente el impacto psicosocial que afecta de manera distintiva a las personas con razón de su género. Eso ha sido todo, compañeros. Muchas gracias. Cualquier duda, inquietud, estamos a las órdenes.